cada noche desde que recuerdo. Voy al encuentro de tu amor. Me enredo entre anzuelos de hielo que se clavan en mi corazón. Tizno de negro, mis dedos para marcarte la señal del deseo. Y jarcias negras amarran mis sueños. Quiero acercarme a ti, quiero sentir, amor mío, tu calor. Y llevo tu alma hacia el mar. La convertiré en coral. Arrecifes de amores de cristal, donde mis navíos han vuelto a naufragar. La primera idea que tuve al hacer este disco, después de unas cuestiones personales que me pasaron, algunas muy graves y otras muy buenas, como tener hijos, ¿no?, era respecto al otro, sobre todo. El otro era un disco bastante pensado. Estaba en una época bastante contento. Yo era un disco casi con un toque cabaretero. Pero estos 3 últimos años, bueno, pues cosas que pasan en la vida a mucha gente, pues hicieronme llevar... Tenía canciones compuestas y deséchales todas para centrarme un poco en lo que me estaba pasando a mí casi a nivel personal, pero casi yo quería tener la intención de hacerles canciones en tercera persona sobre asuntos que me habían pasado a mí en primera persona y asuntos reales. Entonces hubo hay un concepto marinero que se llama aldevalo. Aldevalo es cuando la lancha no está anclada, o el barco no está anclado y lo lleva a la mar. Entonces lo que hice para escribirles canciones, incluso componerles, lo que hice fue ir al aldevalo musicalmente. Cosas que seguramente para el otro disco o para otras cosas que hice yo en música no me habría permitido, porque a lo mejor me resultaban muy fáciles o a lo mejor me resultaban demasiado sentimentales. Esta vez sí me dejé llevar y acabó siendo el disco que puede escuchar la gente, ¿no? Y bueno, el título del disco habla un poco del decaimiento que hay en la gente después de una gran tormenta, ¿no? Después de una situación de estrés fuerte o algo así, ¿no? Cómo recapacites sobre las cosas que pasaron y cómo les apuntes en el papel o llores sobre la almohada o botes de alegría, depende, porque aquí hablo desde nacimientos de niños hasta muerte, hasta de todo. Y lo hice casi sin filtros el disco, ¿no? La verdad que sí, aldevalo. Música aldevalo, podría haberlo llamado. Y el salitre en mis labios se mezcla con mi aliento. Una tenue luz brilla en un cabizbajo farol. El disco en principio estaba pensado en hacer yo 5 o 6 canciones con la guitarra acústica, a lo mejor con el apoyo de otro guitarrista, y grabarlo de una forma muy barata, incluso grabarlas yo en casa y colgarlas en internet gratis. Pero bueno, un chaval de Santander me dijo que por qué no grababa en un estudio que había allí, en el escenario Santander, arriba, que es una sala de Santander, con Fernando Macaya, que al final fue mi productor, que es guitarrista de Duncan Du, de Diego Basallo, de Deltonos, bueno. Y iba con las ideas un poco pilladas así, con las ideas también un poco aldevalo, ¿no?
y cogí a un contrabajista, a Jabo, y a un guitarrista, a Juan Toraño, y fui para allá, les enseñé un poco las canciones por encima, les di 4 apuntes y nos metimos en estudio con la intención de grabarlo en directo como se hizo en 2 días, nada más. Luego que impuso toda la magia o toda otra cosa, bueno, aparte de las canciones, si son buenas o malas, fue el productor, fue Fernando Macaya, que me ayudó muchísimo y me envalentonó mucho, ¿no?, a la hora de hacer un disco así. Nunca lo había hecho. El otro disco lo hice casi durante un año con Jorge. Me gustó mucho el resultado, pero era un concepto diferente de canción. En cambio yo quería una canción que fuese muy bruta, muy directa, ¿no?, que fuese que yo estuviese contándote al oído una historia, y se consiguió así. Y un disco muy parco de arreglos y muy parco de producción, pero esa era la intención. Entiendo que puede ser duro de escuchar a lo mejor, pero... Piso charcos, quebranto cielos, y un marinero muerto recita una triste canción. Tizno de negro, mis dedos, para marcarte la señal del deseo. Bueno, en el otro disco había mucha ironía también, ¿eh? Y era un disco que hizo un personaje, o por lo menos lo intenté hacer así porque me apeteció hacerlo así. Y este disco es un disco que ya te digo, hago yo con mi tercera persona, y una cosa un poco difícil de entender hasta para mí, pero bueno. Y la de Transportes Llanos casi pertenece un poco más a una etapa anterior, aunque la hice en una tarde, pertenece a una etapa, casi más pertenece a la otra etapa, a una etapa del otro disco, pero me gustó mucho cómo me salió en un par de horas y bueno, me gustaba mucho también que no todo fuese tan marinero y tan, no épico, pero bueno, que no solamente mirar a la mar, mirar también un poco al lugar donde vivo, a la ciudad, al barrio del Llano, porque la guardería donde van mis críos está al lado de las oficinas de Transportes Llanos, y entonces no sé por qué cuando dejaba los críos volvía a casa pensando en los Transportes Llanos, no sé por qué, siempre fue unas camionetes que me llamaron mucho la atención, no sé, me retrotrae un poco como a los 70 o así, ¿no? Y es las pocas cosas que quedan en la ciudad que me recuerda a la ciudad de Gijón cuando yo la conocí de crío. Entonces hice esa canción y encima una canción que quedé muy contento como está escrita y todo. No sé, parece que para hacer canciones buenas tienen que ser siempre dramáticas e intensas y tal, y no pienso eso solamente. Aunque hay canciones dramáticas e intensas que son buenísimas, claro. Y llevo tu alma hacia el mar, la convertiré en coral, arrecifes de amor, de cristal. En el anterior disco yo estaba pasando casi por un proceso de aprendizaje, ¿no?, a la hora de cantar o de interpretar, porque yo había sido bajista de Manta Ray muchos años y estaba un poco incómodo con mi voz, porque sé que no tengo una grandísima voz, claro, pero en este disco lo que hice fue cantar como de una forma natural, sin imponerme yo retos a la hora de cantar. El único reto que me podría imponer era un poco la métrica de las canciones, que se entendiese bien la letra, pero claro, yo no puedo hacer unos cambios de registro muy arriba o muy abajo y tal, porque tengo una voz un poco monótona, bastante monótona. Entonces, en el otro disco actuaba sobre las canciones, pero en este no, dejaba que las canciones me dijesen a mí cómo tenían que ser cantadas. Entonces, como la idea era un disco muy directo y que son canciones que están hechas todas en directo con 2 o 3 tomas, no había más oportunidades, porque no hay dinero, y si no hay dinero no hay oportunidades en la vida, la verdad. Entonces había muy poco dinero para grabar el disco y muy poco tiempo, y conceptualmente el disco era así, y al final quedé más contento cantando este disco que el anterior, bastante más. Y el anterior estuve días para grabar algunas voces, y en este fue 2 tomas cada tema. Escogíamos la mejor de las 2 y a planchar. Arrecifes de amores de cristal, donde mis navíos han vuelto a naufragar.
Adiós, mi amor, me he de ir y aún no sé si volveré. Llevo una flor de tu jardín y un rabo de nube de tu Edén. Adiós, Lili Marlene. Adiós, martes de Rubí. Allá donde quiera que esté mi amor, siempre pensaré en ti. Adiós, martes de Rubí. Adiós, Lili Marlene. Tan solo fuiste una canción que me robó el alma y el corazón. Olvida el árbol que nunca planté, el libro que nunca escribí, la tumba del perro que murió al nacer, el hijo que nunca te di. Y si vuelvo de este viaje, mi amor, te prometo que he de cambiar, que pintaré de malva el dolor y de blanco este sucio desván. Adiós, Lili Marlene. Adiós, martes de Rubí. Allá donde quiera que esté mi amor, siempre pensaré en ti. Adiós, martes de Rubí. Adiós, Lili Marlene. Tan solo fuiste una canción que me robó el alma y el corazón. Y si no vuelvo jamás, mi amor, recuerda cuánto te amé. Allá donde esté llevaré tu flor y aquel trocito de Edén. Sacrifiqué todo por ti, nada tenía, nada perdí. Adiós, mi amor, me de ir. Adiós, Lili Marlene. Adiós, martes de Rubí. Allá donde quiera que esté mi amor, siempre pensaré en ti. Adiós, martes de Rubí. Adiós, Lili Marlene. Tan solo fuiste una canción que me robó el alma y el corazón. Tan solo fuiste una canción que me robó el alma y el corazón. La última novela se llama El fin de la historia. Es una novela que nace de, como todos mis libros, ¿no? Hay una mezcla de realidad y ficción. Nace de algo muy real, nace de algo muy, muy real, y ese
que en el año 2005 al Palacio de Gobierno, se llama La Moneda, en Santiago de Chile, llegó una delegación muy rara, ¿no? Eran unos tíos vestidos muy raros, muy llamativos, ¿no? Cosacos, con la vestimenta típica de los cosacos, ¿no? La gente que los miraba caminar por las calles pensaban que eran una delegación del Teatro Bolshoi o del Gran Circo Ruso que estarían de visita en el país. Pero no, eran cosacos de verdad. E iban a entrevistarse con la que era la actual presidenta, ¿no? Que durante su primer mandato, el año 2005, y le iban a pedir la libertad de un tipo que está preso, un criminal por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Está condenado a más de 1000 años de cárcel y todavía tiene más de 50 juicios pendientes por tortura, desaparición de personas, asesinato, secuestro, robo de niños, todo lo que se hizo durante la dictadura. Porque este tipo, que se llama Miguel Krasnov, es por derecho, por tradición, dentro de los cosacos, el último gran atamán, el último gran jefe de los cosacos, porque es nieto de un tipo que se llamó Piotr Krasnov, hijo de otro, Semyon Krasnov, que fueron atamanes los dos, y por alguna extraña razón este tipo llegó niño a Chile, se hizo militar y terminó en el gran canalla que fue, ¿no? Uno de los grandes torturadores, y bueno, y está preso. Entonces iban a negociar la libertad de ese tipo y la presidenta le dijo no, aquí las cosas se hacen de otra manera. Hasta ahí llega la parte real de la historia. Pero empecé a preguntarme, porque la literatura siempre nace de eso, ¿no? De las preguntas que tú te haces, ese formidable ¿y si pasara esto, ¿no? Esa entrada, ¿no? a ese país de la ucronía, que es donde empiezan siempre las novelas. Empecé a preguntarme, ¿y si decidieran hacer algo? ¿Cómo lo harían? ¿A quién mandarían? ¿Quién se opondría? ¿Cómo se opondría? Y así, bueno, fue naciendo el hilo argumental de la novela, que trata justamente de eso, ¿no? De un grupo de mercenarios que llegan. No se sabe muy bien si a liberar o qué diablos quieren hacer, pero quieren llegar hasta ese criminal. Y hay una fuerza oponente, ¿no? Que está representada por un personaje que yo traje a la vida en una primera novela llamada Nombre de Torero, publicada hace más de 20 años, y lo había dejado descansando al personaje. Y a la búsqueda de otro personaje, ¿no? Bueno, descubrí, ¿no? El único que puede enfrentarse a estos tipos que van ahí a hacer eso, ¿no? A liberar tal vez a ese criminal, es este, porque los conoce, porque conoce las reglas del juego, de cómo moverse en la clandestinidad, cómo no dejar huellas, no dejar sombra, moverse sin que se estremezca la hierba, sin que se escuchen tus pasos, ¿no? Y así, bueno, fui dándole forma, ¿no? Y nació esa novela. Belmonte nace en unas circunstancias bastante extrañas, ¿no? Como personaje. Hace más de 20 años yo estaba en Hamburgo, ¿no? Vivía en Hamburgo, era parte de mi exilio, ¿no? Viví 10 años en esa ciudad alemana. Y por esas cosas de la vida, de pronto me vi en un hospital, estuve 6 meses en un hospital totalmente inmovilizado y con muy pocas posibilidades de salir vivo del hospital, ¿no? Me habían diagnosticado una enfermedad terrible. Una doctora un poco bruta me dijo que me quedaban entre 6 meses y 1 año de vida, ¿no? Y me parecía una soberana cabronada, porque había publicado 2 novelas, ¿no? Un viejo que leía novelas de amor y Mundo del fin del mundo, y me estaba yendo muy bien. O sea, las 2 novelas habían sido traducidas ya a un montón de idiomas, en fin, todo el mundo hablaba de ellas, y pensé, bueno, morirme ahora, coño, que las cosas empiezan a despegar, es realmente una cabronada, ¿no? Pero qué diablo, estaba escribiendo ya Nombre de Torero y no me tenía muy convencido el personaje que había elegido, ¿no? Y decidí, bueno, lo único que puedo hacer, ¿no? Si me queda tan poco tiempo, es terminar esta novela. Y decidí darle al personaje mi propia biografía. Fue establecer una especie de diálogo con él, decirle, mira, ¿te gustaría haber nacido en el año 49? Sí, me dijo, sí. ¿Te gustaría haber sido parte, por ejemplo, de la Guardia Personal del presidente Allende? Me dijo, sí. ¿Te gustaría haberte jugado el pellejo en Bolivia, en Nicaragua? Me dijo, sí. Bueno, perfecto. Entonces le di mi biografía y gran parte de ella, ¿no? Y claro, y eso me permitió algo, ¿no? Y fue moverme con enteras
con una especie de libertad muy difícil de conseguir a través de la novela, es decir, porque ni el personaje se me anticipaba, ni se me retrasaba, sino que iba caminando a la par de mí. O si hacía algo, yo podía prever qué es lo que iba a hacer, ¿no? Cómo iban a ser sus reacciones y podía entonces detenerme a contarlas, a detallarlas de una manera mejor. Y no sé si un heterónimo, no soy Pessoa, no, pero digamos que algo de alter ego, sí, ¿no? Eso sí. Y en este caso no con un personaje tan cercano, ¿no? Porque es poseedor de mi misma biografía o parte de mi propia biografía, me permite entonces ser bastante audaz a la hora de decir cómo piensa ese personaje, ¿no? Cómo razona, cuál es su manera de ver las cosas y sobre todo de reaccionar. El personaje puede, porque lo conozco muy bien, ser un poco más audaz que yo, ¿no? O sea, puede ser más desenfadado que yo, no puede ser más agresivo que yo, puede ser más todo, absolutamente más, o sea, porque nace exclusivamente de mí. Está claro que cuando escribimos nos asomamos, ¿no?, a un abismo que es bastante peligroso, porque de una parte nuestro personaje generalmente es el héroe, ¿no?, y representa todo lo bueno, todo lo noble, todo lo, digamos, lo edificante que puede tener una persona, pero al mismo tiempo las contrapartes son todo lo malo, todo lo deslenable, todo lo perverso. Y si los personajes malos, digamos, o los antihéroes de una novela son capaces de ser unos miserables, es porque nosotros también somos capaces de serlo, ¿no? Y los hacemos actuar así. Si no tuviéramos esa referencia, ¿no?, de cómo ser un malvado, un asesino, no podríamos escribir sobre eso, ¿no? Y en este caso, bueno, cuando el personaje está tan de tu parte, no te facilita realmente las cosas a la hora de avanzar en la novela, sobre todo de avanzar sin darte tropezones y sin escollos. A mí me gusta, por ejemplo, escribir de una manera muy clara, muy diáfana. Me gusta mucho hacer una gran economía de lenguaje. Y cuando tengo un personaje como este, ¿no?, que no es que hable con monosílabos, sino que habla con los términos y las expresiones exactas, precisas, concisas, ¿no? Dice frases que son tajantes, es su manera de ser, su manera de comunicarse. Eso me permite avanzar en tiempo narrativo, ¿no?, economizando con exceso de páginas, por ejemplo, ¿no? Está muy de mi parte el personaje en ese sentido, ¿no? Y me permite, bueno, decir todo lo que quiero decir. Pero yo me propuse algunas cosas, en ningún caso para hacer una teoría de la novela, no, sino por una cuestión de utilidad práctica a la hora de escribir, ¿no? Mira, yo siempre he considerado de que todo lo que tú tienes en tu caudal, llámese erudición, ¿no?, llámese cultura, llámese oficio, años de circo, ¿no?, todo eso no son más que elementos funcionales al servicio de la historia que quieres contar. Nada más, no tienen más importancia que eso, ¿no? En este caso, no me propuse escribir, digamos, una novela histórica, sin embargo, de que la novela parte, ¿no?, con la Revolución Rusa, cruza la Segunda Guerra Mundial, en fin. Por una parte, porque siempre he pensado que primero la novela histórica como tal, como género, no existe. O sea, toda novela es una reflexión personal del autor sobre la historia, ¿no? Hay excelentes escritores que han tomado la historia como un fondo, ¿no?, para ficcionar, para hacer ficciones. Y esto tiene una explicación que creo que es bastante coherente, ¿no?, porque la historia no es solamente el cúmulo de hechos ocurridos, ¿no?, y de conocimientos sintetizados o sistematizados por algún especialista que se llama historiador, ¿no? La historia es memoria. Y si lo pensamos bien, la memoria es ficción, porque la memoria reconstruye, ¿no? No estuvimos ahí, pero imagino que las cosas fueron así, entonces las reconstruyo a partir de mi capacidad de imaginar. Y eso es ficción, ¿no? De que lo fundamental en la literatura siempre va a ser la ficción, y a la hora de pensar, ¿no?, en la memoria hay que tener siempre en cuenta eso también, de que nuestra memoria se construye sobre la base de una manera de ficcionar, ¿no?, más cercana a lo que fue la realidad pura o menos cercana a la realidad pura, eso es discutible.
Y en este caso, bueno, cuando decidí hacer ese viaje, ¿no?, a partir de la Revolución Rusa, pasando por los episodios de la Segunda Guerra Mundial, entre medio la convulsa historia del continente latinoamericano, ¿no?, las guerrillas en Bolivia, la guerrilla en Nicaragua, Chile, el golpe militar, el reino de las posverdades, ¿no?, de la nueva democracia. Bueno, entendí que tenía que hacer un viaje por la historia y tenía que ser un viaje contado no de una manera capitular, ¿no? Este capítulo se refiere a tal tramo de la historia. No, tenía que ser sobre la base de la sentimentalidad de uno de los personajes que participan, ¿no?, sobre la base de lo que van sintiendo y por qué son lo que son, ¿no? Y de ahí que insisto mucho en retratar un poco la forma de ser, la forma de pensar de Krasnov, ¿no?, la forma de ser y de pensar de Belmonte, la forma de ser y la forma de pensar, ¿no?, del que le hace el encargo, en fin. Todos están metidos en una misma gran maquinaria, ¿no?, y todos están interconectados, interrelacionados. Y eso es también la historia, ¿no?, entender ese juego de relaciones, ¿no? Además que durante la escritura fui descubriendo otros personajes reales que me ayudaron muchísimo a darle eso que se llama la verosimilitud literaria al relato, ¿no? Por ejemplo, un día caminando aquí por Gijón con alguien que invité cuando se hacía el Salón del Libro Iberoamericano, ¿no?, un narrador chileno que se llamaba José Miguel Varas, me contó pedacitos de la historia del que había sido el cocinero de Stalin, ¿no? No, yo recordé aquello, bueno, me puse a hurgar, a indagar, fui al hotel donde trabajó en Lisboa, me metí en los archivos de los corresponsales de la Guerra Civil Española, lo encontré, bueno, y eso me permitió tener una especie de testigo, ¿no?, de primera mano que me ahorró 100 páginas ¿no?, a la hora de contar ese detalle, ¿no? Entonces, la historia también está constituida por una serie de anécdotas, ¿no?, o de accidentes, si tú quieres, ¿no?, que permiten narrar la historia, ¿no?, también de una manera mucho más ágil y mucho más atractiva para el lector. Después de 6 años sin exponer en Asturias, traigo esta nueva serie, realizada en Puerto Rico. Son 22 obras pintadas durante una estancia de mes y medio en la isla, en la zona de Cabo Rojo, al sureste de la isla, la zona más desértica, también más virgen, más pura, y representan pues distintos aspectos de la isla, desde las playas hasta la naturaleza en un formato medio, en un detalle, e incluso pues también el paisaje montañoso de la isla, un poco como resumen, como cuaderno de viaje de este proyecto artístico. Esta exposición, sobre todo el cambio grande que existe, es en el proceso. Yo siempre descubría un lugar, algo que me atraía, una imagen que de alguna forma pues empezaba a obsesionarme, y después me iba al estudio y ahí pintaba y desarrollaba la serie. Normalmente empezaba con formatos medios y luego ya pasaba a formatos grandes, pero en este caso eso se rompe completamente. Yo llego a un lugar donde voy con la intención de trabajar allí. Ya conocía ese lugar, ya había estado más veces en la zona de Puerto Rico donde pasé el mes y medio en el que estuve trabajando, y de repente llego a ese lugar con los lienzos, con las pinturas, y pinto en el mismo sitio donde veo
aquello que me impacta, donde vea aquello que me llama la atención, de una forma muy inmediata, desechando muchas ideas, al igual que en el otro proceso era ver y ver, y de repente pues extraer una esencia, algo que era lo que representaba aquello que yo quería pintar, y en este caso es estar allí y empezar a descubrir imágenes que me atraían y ponerme a pintar. Entonces aquellas que funcionaban se quedaban como cuadro final, que se puede ver en esta exposición, o como idea o premisa para poder pintar otra obra y de alguna forma pintar la idea de aquello que yo había visto. Y otras, pues, en fin, de repente veía algo que me llamaba la atención, lo pintaba y bueno, pues se quedaba ya, ¿no? Y ese quizás es el gran cambio que hay en esta muestra. Mi pintura, que es una pintura obsesiva, donde el mismo elemento se repite y se reitera, yo le voy infligiendo cambios y voy, digamos, persiguiendo aquella idea que yo tengo en la cabeza, aquel cuadro final que yo me imagino, pero que no logro alcanzar en todos esos cuadros que van quedando atrás en el proceso. Aquí es completamente distinto. Aquí es una imagen que me llama la atención, la pinto y queda como fruto, como cuaderno de viaje de esa aventura pictórica. Sobre todo la experiencia de este viaje ha sido el contacto directo con la naturaleza, ¿no? De alguna forma, lo que decía, crear una especie de cuaderno de viaje a través de la pintura. El hecho de poder responder de forma inmediata a un impulso externo, ¿no? Algo que de repente me llama la atención y que no pase ese filtro del tiempo, ¿no? Porque efectivamente, pues bueno, yo creo que todos los artistas recogemos ideas pero también las desechamos, ¿no? Es la forma también de evolucionar y de alcanzar, digamos, un final más rotundo, más contundente. Aquí en este caso he ido cogiendo cosas y de repente me llama la atención una hoja en la playa roja, flotando en el agua, hidratada por el agua, y algo que nunca pensaría que quizás en el estudio me llamaría la atención porque pues, de repente podría ser algo banal, algo sin interés. Me llama la atención, llego al estudio y la pinto, vamos, al lugar donde estaba pintando en Puerto Rico. No he pintado ningún cuadro al natural, todos los cuadros he visto algo, he hecho una fotografía, he tomado un apunte y luego ya a 5 kilómetros en la casa estudio donde estaba viviendo he pintado. Y llego allí y la pinto, ¿no? Y la pinto con esa frescura, ¿no? Con esa impronta, y de repente hay ideas que funcionaban, otras que no, otras que podían funcionar y se quedaba el cuadro ahí, y entonces ahí sí entraba un poco el proceso pictórico del estudio habitual, que es bueno, pues ver una obra, ver si funciona, si no, buscarle una solución y finalmente pues decidir si aquello quieres que sobreviva o no. Entonces realmente para mí ese ejercicio, ese contacto con la naturaleza, cercano incluso al land art, porque al final yo tergiverso, cambio la naturaleza a través de la pintura, pero sigo ofreciendo esa misma naturaleza cambiada. Pues la gente que hace land art interviene esa propia naturaleza, yo lo he hecho a través de la pintura, ¿no? Y para mí ese ha sido el gran cambio, ¿no? Esa conexión directa con mi motivo, el beber de él, el emocionarme con él y luego pues finalmente trasladar de una forma muy rápida, ¿no? Casi con urgencia de médico a la obra. Y bueno, pues digamos esos impulsos, esas vivencias son lo que transmiten esta exposición, ¿no? Son aquellas que han sobrevivido a ese proceso.
el mar, el agua, siempre ha estado muy presente en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, la anterior serie a Borinquen Paintings, que se titulaba Norte, era heredera de los cuadros de los muelles de Nueva York. De repente, los cuadros que mucha gente conoce, donde un mar sin horizonte, del cual emerge un pivote, una madera, un viejo amarre, eso se fue convirtiendo en la serie Norte en una especie de roca, ¿no? Ya las costras del agua que iban carcomiendo esa madera ya daba una sensación mucho más ambigua y finalmente ya se convirtió en una roca, pues para mí cantábrica, ¿no? Aunque sea una roca que pueda estar vigente en cualquier lugar del mundo, al final son cosas y conceptos universales, imágenes que todos tenemos en la retina. Y entonces, después de hacer esa serie Norte, que es una serie que todavía está abierta, en la que sigo trabajando, surge el viaje a Puerto Rico y ahí entro a Puerto Rico a través del mar. Entro a Puerto Rico sobrevolando la isla, aterrizo, ya veo el mar, veo la zona del Viejo San Juan, donde el mar está muy presente. Aquí hay obras que representan esas imágenes del Viejo San Juan. Y después pues descubro que el mar es el hilo conductor, es lo que me va dando los motivos para pintar. De hecho, la exposición se abre con una pieza azul muy reconocible, donde hay una roca, o lo que iba a ser una roca rodeada de mar, donde el agua rompe en su borde, pero puede ser una roca y puede ser una isla, y yo lo encuentro como metáfora del viaje, desde la generalidad, donde tú estás viendo desde el cielo la isla, como si fuese desde un satélite, hasta el detalle de una roca que está rompiendo en ese propio mar, ¿no? que está dentro de esa imagen más general. Y yo creo que al final luego todas las piezas del resto de pinturas se hilan en torno a ese concepto, ¿no? Hay cuadros que representan playas, hay cuadros que representan unas zonas de salinas donde la sal carcome toda la naturaleza, la va reconvirtiendo y va la va matando, y va cubriéndola de sal, de una costra de sal, una costra marina. Todo eso se representa en la exposición pues a través de pinturas muy blancas, donde ves que un elemento ambiguo está cubierto de una pátina blanca, pero el mar vuelve a estar presente. Entonces yo creo que al final esa conexión de Norte con Borinquen está presente entre estas dos series, pero también conecta con la pintura que he realizado pues en los últimos 10-12 años. Realmente yo he tenido la gran suerte de vivir en Nueva York durante 10 años, y ahí he descubierto pues los mecanismos del arte contemporáneo al más alto nivel. He aprendido cómo trabajan otros artistas, cómo producen sus obras, y ha sido una experiencia completamente fascinante. Yo desde ahí he hecho mi carrera, y ahora que llevo 2 años viviendo en España con continuos viajes, pues el planteamiento está muy cercano a este proyecto. Al final, un viaje, ir a un lugar, algo que te impresiona, y unas obras que cuentan esa vivencia. Aquí en Puerto Rico ha habido un salto muy importante, ha habido un cambio para mí muy atractivo, que es el paso a la tercera dimensión, el paso al objeto, a la escultura, en una serie que estoy realizando fruto de haber recogido o rescatado trozos de maderas y objetos de la playa, y eso pues bueno, será quizás el siguiente proyecto, y de alguna forma ha abierto en mi mente esa puerta a la escultura o a la instalación, que de alguna forma, sin haber renunciado a ello, estaba cerrada. No encontraba en mi pintura esa conexión, o hasta ahora no había encontrado en mi pintura o en aquello que yo quería contar esa conexión con el objeto. Quizás los temas en los que había incurrido eran temas que la pintura era el mejor modo para contarlo, pero en este caso estoy en ese punto donde pues bueno, en fin, ¿no? Los medios se me abren, y donde realmente tengo clarísimo que el viaje, la búsqueda, el choque de lugares, de vivencias, es lo que acondiciona profundamente mi trabajo. Ya ocurrió
en el viaje a Nueva York, cuando yo me voy a vivir a Nueva York, mi pintura cambia. Cuando descubro las costas del Golfo de México, mi pintura cambia y da un giro hacia esa pintura pues más de más elogio de la naturaleza, menos urbana. Ocurre también con el viaje a Río de Janeiro, cuando conozco a Oscar Niemeyer y se hace la exposición en el Centro Niemeyer de Avilés, y después pues ahora con esta exposición, incluso con la exposición de Norte, la vuelta de Nueva York a España y digamos la vuelta a Asturias entre comillas, ¿no? El poder estar más cercano a mi tierra, también surge esa exposición de Norte, con lo cual al final ese cambio, esa ruptura acondiciona el rumbo de mi trabajo y por lo tanto pues bueno, siendo consciente de ello, pues servirá de guía para vertebrar mi trabajo pues en un futuro cercano. Este vídeo que presentamos é a parte visual del novo tema de LR e responde a los objetivos que tiene el grupo, que non é outra cosa que agarrar la tradición, agarrar ese pasado, entendelo e reformularlo a día de hoy. En este caso con el vídeo lo que hicimos fue agarrar dos clips de dos archivos de la música tradicional, el de la tradición oral d'Ambás y el de Santos Aparicio. Y interesante porque además estos dos archivos están a disposición pública, entonces bueno, agarrámoslos y lo que hicimos fue agarrar dos cortes donde salía una mujer tocando el pandero y una parella bailando. Lo que hicimos fue pues, hacer un montaje y combinarlo un poco con la música. Arriba gana.